Nos habíamos quedado en la diferenciación entre lo que es una mezcla y una sustancia, ¿cierto? Entonces, ahora, los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Son tres: sólido, líquido y gas. Gaseoso. Y el particular, que es el estado plasmático, en donde tú vas a encontrar como si fuera un gas, ¿no? En donde hay partículas positivas y partículas negativas. Y por lo general a muy altas temperaturas. Ejemplo, ¿dónde podrías encontrar tú el estado plasmático? Ayúdame. En el sol, por ejemplo, en la lava o en los rayos, ¿cierto? Ahí es donde puedes encontrar tú el estado plasmático, ¿ya? El sólido, tú lo vas a encontrar, por ejemplo, ¿ya? En el estado sólido, tú lo vas a encontrar, por ponerte un caso, el agua sólida, ¿no? El hielo, el agua líquida, lo que llamamos agua típicamente, ¿no? Y el agua gaseosa, el vapor. Cuando tú hierves agua, lo que sale por el pico de la tetera es el vapor de agua, ¿correcto? Entonces tiene sólido, líquido y gaseoso. En teoría, todo cuerpo, ¿ya? O toda la materia podría existir en su fase sólida, en su fase líquida y en su fase gaseosa, pero eso va a depender de las condiciones de presión y temperatura. Por ahora, consideremos sólido, líquido y gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y el estado particular, que es el estado plasmático. Propiedades de ellos a nivel macro, o sea, a nivel grandote. ¿Ya? Los sólidos tienen forma definida o forma variable. Los sólidos tienen forma definida o forma variable. Oh, Un sólido, ¿cómo es su forma? ¿Definida o variable? definida. Ida, claro, una forma ya establecida, ¿no? No los puedes cambiar. Si tú dejas, por ejemplo, vamos a imaginarnos un lapicero sobre la mesa, ¿su forma va a cambiar? No, su forma va a ser la misma, es un sólido, su forma no cambia. Si tú dejas una piedra sobre la mesa, ¿su forma va a cambiar? No, No, es la misma, ¿no? Su es forma la misma y actual piedra. y sigue siendo piedra, claro, ¿no? Si tú, por ejemplo, dejas caer agua sobre la mesa, ¿qué va a pasar? Aparte de que la mesa se moja, ya sé que la mesa se va a mojar, pero ¿qué más va a pasar? Que el agua se empieza a desparramar, ¿no? La palabra no sé si correcta, desparramar, pero empieza a distribuir sobre la mesa, ¿cierto? Entonces La empieza esparcir. a cambiar su forma, ¿ya? Y en un gas, ¿su forma es definida o es variable? ¿Es variable? Claro, en un gas su forma es variable. Entonces los sólidos tienen forma constante o definida. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Y los gases también adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿correcto? Los sólidos, perdón, los gases se pueden comprimir, porque como las partículas están separadas, tú las acercas y el gas se comprime, o tú las alejas y el gas se expande. En los líquidos, las partículas se tocan entre sí, entonces los líquidos no se pueden comprimir ni se pueden expandir. Peor en los sólidos. Los sólidos, las partículas se encuentran muy juntas entre sí y son muy ordenadas, ¿correcto? En el caso de los gases, ¿ya? Los gases se pueden difundir con mucha rapidez. Te pregunté hace un rato, si tú te echas perfume, ¿la gente lo notará? ¿Sí o no? Sí, profe, por el olor. Por el olor. ¿Por qué? Porque los gases se difunden, porque pasan de un lugar de alta concentración a otro de baja concentración. En los líquidos, ¿ya? En los líquidos la difusión se da, pero es más lenta, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes agua y le echas una gotita de café o una gotita de tinta, ¿ya? Café o tinta, lo que tú quieras, entonces tú vas a ver cómo la tinta empieza a moverse muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente, hasta que te aburres, te estresas y tiqui, 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 empiezas a mover todo hasta que se empieza a homogenizar muy rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, en los líquidos, la difusión es más lenta.
a menos que tú provoques este proceso, vamos a decirle, de agitación, ¿correcto? Si tú provocas ese efecto de agitación, el proceso es mucho más rápido, se conoce como efecto de turbulencia. Si tú provocas turbulencia, el efecto se hace mucho más rápido. En los gases tú no necesitas eso, los gases se difunden, pero así, rapidísimo, ¿ya? Y los sólidos obviamente no pueden moverse, no se mueven porque están completamente quietos. Tienen solamente un tipo de movimiento que es un movimiento vibracional, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en el caso de los estados de agregación de la materia. Ahora, a nivel molecular, a nivel pequeñito, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a decir? Mira, en los sólidos hay mucho orden, ¿ya? En los gases, ¿qué es lo que predomina? ¿El orden o el desorden? El desorden. El desorden. Y en los líquidos no hay ni orden ni desorden. Es intermedio entre ordenado y desordenado. ¿De acuerdo? Ahora, hay también dos tipos de fuerzas. Las de atracción, llamadas cohesión, y las de repulsión. Fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión. ¿Qué predomina en un sólido? ¿La atracción o la repulsión? ¿Qué predomina en un sólido? Predomina la atracción, ¿no? Las Repulsión. partículas están muy atraídas una entre otra y forman, vamos a decir, formas definidas. En los gases, ¿qué predomina? ¿La atracción o la repulsión? Las partículas gaseosas, ¿se quieren o se odian? Repulsión. Repulsión, claro, en las partículas gaseosas predomina la repulsión, ¿de acuerdo? Esas son las principales características de sólidos, líquidos y gases. Ahora, puede haber cambios de fase, ¿no? El sólido puede cambiar a líquido, el líquido a vapor y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes hielo, el hielo se convierte en agua líquida y si tú tienes el agua líquida, por ejemplo, en la tetera, calientas, él se vaporiza, puedes obtener vapor. Si el líquido, si el vapor, tú lo haces pasar por un recipiente frío, se va a empezar a condensar, ¿no? Se condensa. Y si tú, por ejemplo, el líquido lo enfrías, se vuelve sólido, solidificación, por ejemplo, cuando el agua se congela y forma hielo, ¿ya? Ahora, si va directo de sólido a vapor, ¿cómo se le llama al cambio, muchachos? Si va directo, Sublimación. ¿cómo se le llama? Sublimación. Si va directo, se llama sublimación. ¿De acuerdo? Y si va en el sentido opuesto, es sublimación inversa, también llamada deposición o compensación. ¿En dónde encuentro yo sublimación, por ejemplo, chicos? ¿En dónde encontraría sublimación? ¿En dónde podrías encontrar sublimación? En el hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? El dióxido de carbono en fase sólida, ¿ya? Si el dióxido de carbono en fase sólida, tú lo dejas a la intemperie, vas a ver como que se evapora, ¿ya? Como que se vaporiza. Y esa vaporización, ¿ya? Y esa vaporización que tú vas a tener es la que hace posible de que tú puedas observar cómo el hielo se va, vamos a decir, sublimando, ¿ya? También lo observas en el alcanfor, lo observas en la naftalina, ¿no? Y en esas pastillitas que tú colocas en el baño, ¿ya? Ahora, la sublimación inversa es lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿en dónde observarías esto? En la formación de la nieve, ¿ya? O la formación de la escarcha. No sé si a todos les pasa, pero por ejemplo, en tu refrigerador, ¿ya? Se forman puntitos de hielo, ¿ya? Esos puntitos de hielo que se forman en las paredes de tu freezer, ¿ya? Eso se conoce como escarcha, ¿ya? Y esa escarcha se forma por la sublimación inversa, ¿ya? Entonces, hasta aquí, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ya. Listo. Entonces, empezamos a responder las preguntas, ¿ya? Primero, no es una sustancia simple. ¿Cuál de estas no es una sustancia simple? ¿Qué tú dices? A, B, C, D o E. La B. La letra B, claro. ¿Por qué? Porque una sustancia simple está formada por un solo tipo de átomos.
Acá, por ejemplo, hay solo oxígeno, acá solamente hay nitrógeno, acá solamente hay hierro y acá solamente es carbono. El carbono en su forma de diamante. Me dicen, no es una sustancia simple el agua. ¿Por qué? Porque aquí en el agua voy a encontrar dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos, chicos? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. No es una sustancia simple, sino una sustancia compuesta. ¿Ya? En el siguiente caso, no es una sustancia compuesta. El La ozono. E, ozono. El ozono, claro, el ozono no es una sustancia compuesta, porque una sustancia compuesta está formada por más de un elemento. Por ejemplo, acá, ¿qué elementos se encuentran? A ver, ayúdame. Nitrógeno Nitrógeno, e hidrógeno, hidrógeno. ¿cierto? Acá, ¿qué elementos encuentras? Ayúdame. Hidrógeno y oxígeno. Perfecto, hidrógeno y oxígeno. Acá, ¿qué elementos vas a encontrar? Hidrógeno, Y azufre, ¿ya? Acá, ¿qué elementos encuentras? Calcio y calcio, oxígeno. oxígeno. Calcio y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vas a encontrar, ¿ya? Ahora, veamos por aquí. Me dicen, no es una mezcla, ¿ya? Cuando tú quieres hablar de una mezcla, no es una mezcla una sustancia simple. Ejemplo, ¿quién acá no es una, bro, no es una mezcla una sustancia simple, ¿ya? Entonces, acá, ¿cuál de estos es una sustancia simple? El ozono. Ozono, ¿Por qué? Porque el ozono es oxígeno, O3. tres. ¿no? Es una sustancia simple. En cambio, tú en las mezclas, ¿qué vas a encontrar? Dos o más sustancias simples. Ejemplo, el bronce, ¿qué cosa contiene en su composición? El bronce tiene cobre más estaño. La amalgama, ¿qué es lo que tiene? La amalgama por lo general tiene plata con mercurio, por lo general. La salmuera, ¿qué es lo que tiene? La salmuera tiene agua con sal, con cloruro de sodio, ¿no? Y el vinagre, ¿qué es lo que tiene? Va a tener algo que se llama ácido acético, ¿ya? Ácido acético, normalmente al 4 o al 5%, ¿de acuerdo? Así es donde vas a encontrar. Si tú abres el vinagre, el olor que tiene el vinagre característico es del ácido acético. Si alguna vez tú entras al laboratorio y le dices, oye, ¿puedes abrir una botella de ácido acético? ¿Ya? Y abres la botella de ácido acético, huele a vinagre, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el componente activo del vinagre es el ácido acético, ¿ya? Aquí, no se relaciona correctamente. ¿Quién no se relaciona correctamente? A ver, veamos. El latón, mezcla heterogénea, el agua destilada, sustancia compuesta, aire, mezcla homogénea, mercurio, sustancia simple y cloruro de sodio, sustancia compuesta. ¿Qué marcarías tú por acá? Ya, lo que tú terminarías marcando es esto. Latón es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque mientras a mí no me digan lo contrario, el agua destilada es agua pura. Y el agua pura es H2O. ¿Ya? ¿El aire es una mezcla homogénea? Sí. Dijimos que el aire, ¿qué es lo que tiene en su composición, chicos? Principalmente Hidrógeno y Y oxígeno. nitrógeno y oxígeno. ¿Correcto? ¿El mercurio es una sustancia simple? Sí. El mercurio tiene como fórmula Hg. Y todas las sustancias simples o elementos químicos, ¿dónde los encuentro distribuidos? En la tabla periódica. En la tabla. ¿Esto es una sustancia compuesta? Sí. Profe, ¿qué es una sustancia compuesta? Porque tiene una fórmula, mira. Acá también tiene una fórmula. Es una sustancia compuesta. Las sustancias compuestas tienen fórmula. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta acá? La tomo. Esto no es una mezcla heterogénea, sino es una mezcla homogénea. ¿Ya? A ver, responde la última. ¿Cuál sería tu respuesta? Acá te dicen las que se relacionan correctamente, o sea, la que es correcta.
La salmuera. La salmuera. Te dice, ¿la salmuera es una mezcla heterogénea? No, la salmuera es una mezcla homogénea. Esto no, homogéneo. ¿El aire es una sustancia compuesta? No, ¿verdad? ¿Qué cosa es? No. Es una mezcla. ¿Qué tipo de mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Homogéneo. Homogénea. ¿El bronce es una sustancia simple? No, mira, el bronce dijimos que era cobre y estaño. Y esto que tú ves acá, esto que tú ves acá, esto se conoce con el nombre de bronce. ¿Ya? Esto es el bronce. ¿Has visto el material bronce en algún lugar? Sí. Sí. ¿Dónde, por ejemplo? En las manijas de las puertas a veces, ¿no? Ese metal de color amarillo es bronce, por ejemplo, ¿no? O en las llaves. Algunas veces cuando se le va el color, vamos a decir, cromado que tiene, te queda el color amarillo que es bronce, ¿ya? El bronce es una aleación que está formada por cobre con estaño, ¿ya? Luego, el ozono. Cuando a mí me dicen ozono, ¿qué cosa es el ozono? O3. Y si yo veo O3, ¿qué tipo de sustancia es? ¿Simple o compuesta? Simple. Simple, porque está formada solo por un solo elemento. ¿Qué elemento es ese? Oxígeno. O. Oxígeno. Y me dicen el vinagre es sustancia compuesta. No, porque el vinagre no es una sustancia compuesta. El vinagre es una mezcla que está formada por ácido acético. ¿En qué porcentaje? 4%. 4. Perfecto. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí como respuesta? Vas a marcar como respuesta la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? A ver, veamos qué más tenemos por acá. Ah, mira lo que te dice. Respecto a los sólidos, lúcete. Los sólidos, te dicen, ¿los sólidos tienen forma variable o forma definida? ¿Cuál es la forma? Forma definida. Entonces, Definida. ¿sería verdadero o falso? Verdadero. Esto sería falso. Falso. Claro, porque tiene forma variable, no tiene forma definida, es incorrecto. ¿Ya? Acá, tienen volumen definido. Verdadero. Pero claro, los sólidos tienen volumen definido de esa manera. Sus partículas se encuentran muy ordenadas. Verdadero. Verdadero, correcto, se encuentran muy ordenadas. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, alternativa de respuesta, la letra C. Sí. ¿Está bien? Siguiente. Te dicen, señale lo correcto respecto a los gases. Ojo, vamos a revisar lo que pasa con respecto a los gases. Los gases adoptan la forma del recipiente que lo contienen, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Si tú tienes un globo de forma esférica, adoptan la forma de forma esférica. Si tienes un globo con forma de salchicha, la forma de la salchicha, ¿ya? Las partículas que los constituyen están muy ordenadas. ¿Los gases, las partículas están ordenadas? Falso. No. Están Falso. desordenadas. Las partículas está recontra desordenada, falsísima, recontra falsa. Los Son gases, niños pequeños jugando. ¿cómo? Son niños pequeños jugando. Son muy desordenados. Son niños pequeños jugando. Excelente, tal cual. Dice, ¿se pueden comprimir y expandir? ¿Los gases se pueden comprimir y expandir? ¿Puedes comprimir un gas? ¿Sí o no? ¿Verdadero? Claro. Tú has visto, por ejemplo, una jeringa, ¿no? Obviamente sin su aguja, ¿no? Una jeringa. Si tú presionas el émbolo, ves cómo el gas se comprime. O jalas, se expande. O un inflador, ¿no? Presionas, ¿no? Se expande, se contrae. Se expande, se contrae. Se expande, se contrae. Se expande, se contrae. ¿De acuerdo? Entonces los gases sí se pueden comprimir y expandir. ¿Y por qué los gases se pueden comprimir y expandir? Porque las partículas, ¿cómo están? ¿Juntas o separadas? Juntas. ¿Cómo están los gases, las partículas? ¿Juntas o separadas?
separadas. Entonces, como están separadas, tú puedes acercarlas y el gas se comprime. O puedes alejarlas y el gas se contrae. ¿Correcto? Perdón. El gas se comprime o el gas se expande. Se comprime, se expande. Se comprime, se expande. Entonces te dicen, ¿los gases se pueden comprimir y expandir? ¿Verdadero o falso? Oye, ¿qué marcas acá? ¿Verdadero o falso? Mm, ¿Se pueden comprimir y expandir? Claro, verdadero. Entonces te dicen, señala lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La 1 y la 3. Entonces, ¿qué vas a marcar como respuesta? Solo dos. Te piden lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La 1 y la Ah, 3. la 1 y la 3. Correcto. Entonces, alternativa a la letra D. ¿Ya? Siguiente. Te dice, mira, señala verdadero o falso según corresponda. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Las partículas de un sólido están muy desordenadas. falso. Falso. Correcto. Las partículas de un sólido están muy desordenadas. Gases predominan las fuerzas de cohesión entre las partículas que los constituyen. ¿Verdadero o falso? En los gases predominan las fuerzas de cohesión. ¿Qué fuerza de cohesión? Atracción, ¿verdad? En los gases, ¿qué predomina? ¿La atracción o la repulsión? Repulsión. Repulsión, claro, en los gases predomina la repulsión. Por lo tanto, dice, ¿en los gases predomina la cohesión? No, falso. En los gases predomina la repulsión. ¿Ya? Luego, los sólidos y los líquidos poseen forma definida. ¿Los líquidos tienen forma definida, chicos? ¿Los líquidos tienen forma definida o adoptan la forma del recipiente que los contiene? ¿Qué tú dices? Los líquidos no tienen forma definida. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. ¿Qué marcarías acá? ¿Qué marcas como respuesta? La E. La letra E. Falso, falso, falso. ¿Ya? A ver, veamos. Los tienen volumen definido. ¿Quién tiene volumen definido? ¿Quién tiene volumen definido, chicos? Los sólidos, los líquidos, los gases o una combinación de ellos. ¿Los sólidos tienen volumen definido? Sí. ¿Sí? La D. ¿Los líquidos tienen volumen definido? Sí. Sí. Te dije, si yo tengo agua en una botella de 1 litro y lo paso a una jarra, ¿no? Entonces, en la jarra, ¿cuánto voy a tener? También 1 litro. Pero la diferencia es que en uno tendrá forma de botella y en otro tendrá forma de jarra. ¿Sí? ¿No? En los gases, ¿el volumen es definido? No, porque en los gases se pueden comprimir y se pueden expandir. Entonces, ¿quiénes tienen volumen definido? Los sólidos y los líquidos. Esto de acá. ¿Ya? El cambio de estado de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Fusión. Perfecto. El cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Perfecto. El cambio directo de gas a sólido, ¿cómo se denomina? El directo, ¿ah? O sea, me estoy yendo de gas hacia sólido. Sublimación inversa. Claro, porque si tú tienes que vas de sólido a gas, como en el hielo seco, es sublimación directa. Pero si tú te vas en el sentido opuesto, es sublimación inversa. ¿Han visto ustedes alguna imagen del hielo seco, chicos? Yo no, profe. Hielo seco. Mira, para que te alucines qué cosa es el hielo seco. Mira. Esto de acá es el hielo seco. Ahí está. Es un sólido y mira cómo se va evaporando. Se evapora, se evapora, se evapora, se evapora. Este es el hielo seco, ¿ya? No lo puedes coger con la mano, obviamente, porque te puede provocar daño. Pero mira, acá lo han cogido con la mano, pero se han puesto guantes, ¿no? Entonces, ¿ves cómo se vaporiza? Esa vaporización que va de sólido a gas directo se conoce con el nombre de
sublimación directa, ¿ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hay un caso muy particular, sublimación del yodo. Mira, hay un caso muy particular. En el caso del yodo, ya quiero que te des cuenta, acá tú ves la imagen. Cuando el yodo pasa de sólido a vapor, ¿ya? De sólido a vapor, los vapores son de color violeta. Este caso es el yodo sólido que pasa a yodo gaseoso. De yodo sólido a yodo gaseoso. Esta es sublimación directa. Pero acá, mira, han puesto hielo. Y cuando el yodo sólido entra en contacto con esta superficie fría, forma nuevamente yodo sólido. Aquí es sublimación inversa. Sublimación directa de sólido a vapor y sublimación inversa de vapor a sólido. ¿Ya? El yodo tiene vapores de color violeta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, marcarías aquí como alternativa la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Uy, se nos acabó.